pusimos a este alumno el mail, pero ya que estamos, lo leo para en voz aclarar alta. a todos, dale. Y el trabajo consiste en un solo archivo, o sea, de Word, donde se responden las preguntas, a lo cual se agrega, sí, varios archivos de Excel, o viste, algunos archivos de Excel que refiere a estadísticas que ustedes descargan, al trabajo con archivos CSV y cómo convertirlos a Excel, digamos. Esos archivos sí van individuales, digamos, pero serían los archivos de Excel. Y en el Word o en el Drive que ustedes usen, es un único trabajo donde uno va tratando los distintos temas, ¿sí? La idea es un archivo de Word o Drive, o documento de Drive, ¿no? Y después archivos de Excel que se van a estar en la misma carpeta. Como decía Belén, repito nuevamente, la conclusión pueden estar en un mismo archivo, identificando quiénes son quién escribe cada conclusión, obviamente, o en archivos separados. Y lo que descargan es toda la carpeta y eso es lo que suben digamos, al campus. ¿Alguna otra duda mientras tanto? Bueno. Entonces, ahora, digamos, lo que vamos a hacer es una revisión sobre lo que son los sistemas de salud, digamos, los sistemas de información de salud, que les voy a compartir ahora una presentación para que vayamos charlando sobre eso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es sistemas de información de salud. El sistema digamos, para la salud pública hay unas funciones esenciales, como es el análisis de estado de salud y sus determinantes, ¿sí? Y en base a eso hay que hacer un seguimiento permanente y sistemático de ese estado, de ver cómo está la salud, digamos, en nuestra población. Y obviamente a través de ese seguimiento ver cómo garantizar una mejor prestación de todos los servicios para cumplir con todas las normas que hay en salud pública. Y por lo tanto, digamos, tenemos todas estas funciones. Por un lado, analizar el estado de salud, seguirlo de forma permanente y por otro lado, hacer todo lo necesario para las correcciones que se tengan que hacer y para garantizar una mejor prestación. Por eso hay algo que es necesario para que, digamos, la salud pública funcione de una manera correcta, es el sistema de información de salud, o sea, de que, digamos, es el que va a ser nuestra herramienta que nos va a dar la información para poder realizar las correcciones necesarias. Entonces, ese sistema de información de salud es toda una infraestructura. ¿Por qué? Porque ese sistema de información tiene recursos humanos, tiene materiales y obviamente es toda la manera en que se interrelacionan, en que se integran todos esos recursos, ¿sí? Para integrar la información de salud. Y el objetivo de toda esa infraestructura del sistema de información de salud es proveer información, obviamente relacionada con la salud, pero en forma oportuna y confiable. Fíjense que hoy por hoy, con todo lo que está pasando con esta pandemia, tener un sistema de información actualizado, que la información llegue en el momento preciso, cuanto antes, digamos, saber nuestro estado de situación respecto a esta pandemia es importante, porque nos permite tomar decisiones más certeras o no. Este sistema de información nos está permitiendo, por ejemplo, diferenciar dónde están los casos, dónde hay más casos, en qué barrios, en qué zona, en qué tipo de población, y eso lo tenemos al instante. O sea, antes, sin las nuevas tecnologías y sin todos estos avances que ha habido en los sistemas de información en general, obviamente tener la información en un momento oportuno y confiable era casi imposible, ¿sí? Hoy por hoy, con todas las tecnologías y con todos los avances que se han venido haciendo en el sistema de información de salud,
porque obviamente estos cambios también se tienen que pensar, o sea, hay personas, hay políticos que han pensado cómo ir modificando todo este sistema de información para que funcione mucho mejor y para tener la información, como dice acá, en el momento oportuno. Entonces, un sistema, digamos, el esquema básico de un sistema de información parte de las siguientes funciones. Por un lado, es la captura y la recolección de datos, ¿sí? Cómo se captura, en qué lugar se va a registrar la información, los datos, cómo se van a enviar esos datos, ¿sí? Cómo se van a centralizar, a analizar y cómo se van a difundir, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda esa información, todos esos datos que se recolectan de distintos lugares, pensemos un modelo, por ejemplo, ahora con todo lo que es el coronavirus, como un hospital informa que detectó un caso de coronavirus, ¿de qué manera se lo informa para que eso sea enviado, ¿sí?, al Ministerio de Salud y de ahí lo puedan tomar enseguida para poder tomar decisiones? ¿Sí? Que a veces ni siquiera es necesario saber el nombre de la persona, sí es necesario para el que toma las decisiones conocer las características de ese caso. Y hablando en particular del sistema de información de la República Argentina, ¿sí?, vamos a ver que está formado por varias partes. Una parte muy importante es el sistema estadístico de salud, que en el sistema estadístico de salud lo que se registran son los hechos vitales, o sea, nacimientos, las condiciones de vida de esas personas, ¿sí?, cómo viven, en qué estado de salud, sabemos cuáles son los determinantes de la salud, por lo tanto el sistema estadístico de salud va relevando esos determinantes para ver la situación en la que vive la población, cuáles son los problemas de salud que posee, y qué disponibilidad y utilización de recursos hay. Por eso, inclusive, ese relevamiento que se hizo de la cantidad de camas que hay en los hospitales, la cantidad de camas en terapia intensiva, todo este tipo de cosas, esta información también la maneja el sistema estadístico de salud. Y por otro lado, la otra gran pata de este sistema de información es el sistema de vigilancia epidemiológica, y como otra patita, el sistema de vigilancia epidemiológica sobre SIDA específicamente. Acá lo que les muestro es un gráfico para que ustedes comprendan en dónde está ubicado el sistema de información de salud argentino. ¿Sí? Fíjense que el sistema de salud argentino es esa partecita gris, donde ahí menciona el SINAVE, el sistema de vigilancia sobre SIDA, las legislaciones que obviamente son necesarias. A esto podemos agregarle todo lo que es el CISA y todos los registros federales de información sanitaria, ¿sí?, que cada vez se están, digamos, mejorando y se están tecnologizando, por lo tanto, mejoran el tipo de información y el acceso a esa información. Pero acá es importante que ustedes vean esa intersección que hay entre lo que es el sistema estadístico nacional, ¿sí?, el sistema de estadísticas nacionales, que es el que coordina el INDEC, y en esas estadísticas están todas las estadísticas de salud, pero también están todas las estadísticas de educación, de trabajo, de economía, etcétera. ¿Sí? El sistema de estadísticas nacionales maneja todo. Y dentro de eso, de ese sistema de estadísticas, está lo que es, como decíamos, el sistema estadístico de salud. ¿Está? Que dentro del sistema estadístico de salud, el que lo maneja es el DEI, ¿sí? Es la Dirección de Estadísticas en Salud. Ahora bien, ese es... Mariela, sí, antes de que sigas, decime. hay chicos que dicen que están queriendo ingresar a la reunión. Ah, bien, sí, me saltaban. Ya voy a ver un segundito que los trato de reunir, de aceptar. Permitir. Si no, no me aparecen en la pantalla, los escucho sonar. Ahí está. Ahí los voy a dejar ingresar. Ingresé a 3, no sé si quedan más. Si alguien queda esperando por ahí.
Creo que no. Cualquier cosa Desingresar. te aviso si ellos, porque son ellos los que comunican. Muy bien. Me avisan entonces, así voy cortando. Bueno. Entonces, como les mencionaba recién, el sistema estadístico de salud, ¿sí?, tiene distintas responsabilidades a nivel local, jurisdiccional y nacional, ¿sí? O sea, va recabando información en distintos niveles. Como yo les decía, digamos, el sistema estadístico de salud requiere estadísticas vitales, muertes, nacimientos, etcétera, de servicios de salud, qué servicios hay, cómo están, cómo la cobertura, qué demanda, cómo es la utilización, el uso de esos servicios, cuál es el gasto de esos servicios, o de, digamos, de todo lo que es salud en sí. Y para eso las metodologías que se usan son registros permanentes, los censos, las encuestas, que obviamente no son encuestas como las que nosotros hicimos, sino son encuestas más, digamos, más dirigidas, con una población determinada, con una muestra más específica, entonces es una encuesta mucho más válida. Vieron que igualmente las encuestas que nosotros utilizamos fueron encuestas de pediatría, digamos, o sea que son encuestas validadas, pero que lo que cambia es que la muestra tiene que ser bien estudiada, sino obviamente los resultados no siempre son los esperados o los reales que uno necesita ver. Y la otra patita, como yo les decía, es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Recordemos que vigilancia me refiero al tema de estar atento, de estar cuidando y supervisando qué es lo que está pasando, ¿tá? Entonces, vigilancia refiere a esto, estoy atento, estoy vigilando qué pasa, miro, controlo, porque si pasa algo voy a tener que actuar. ¿Sí? Ese es el sentido de la vigilancia, estar atento para actuar. Y la epidemiología, ¿sí?, es, como la palabra lo dice, epi sobre y demo pueblo, digamos, es el estudio sobre el pueblo, pero más precisamente el estudio sobre la distribución y los determinantes del estado de salud de la población, ¿sí? Por eso se la trata mucho con el estudio de las enfermedades, si se quiere, digamos. Entonces, a ese tipo de estudios es el que se dedica la epidemiología. ¿Qué nos permite esa vigilancia epidemiológica? Estar atento a lo que va sucediendo en la población. Cómo están los casos, qué está pasando con... Bueno, en este caso, digamos, hay enfermedades como que están muy, muy en boga, que lo que es el dengue. Digamos, cada caso de dengue lo está controlando, lo está vigilando el Sistema Nacional de Vigilancia, ¿sí? Y toda esta información es información que nace en unos nodos y se va reuniendo y englobando para que desde el Ministerio de Salud tengan toda esa información enseguida, en el momento oportuno para tomar decisiones e ir previendo qué es lo que está sucediendo en nuestra población. Por eso mismo, la vigilancia epidemiológica es una función esencial de salud pública. Es lo que nos permite estar atento para actuar. Por eso, como definición, digamos, es la recolección sistemática, análisis e interpretación de los datos para planificar, ejecutar y evaluar la salud pública. Fíjense que esto de, digamos, de la vigilancia epidemiológica surge en Argentina en 1960, ¿sí?, donde había que empezar a notificar las enfermedades, ¿sí?, con la notificación de las enfermedades para poder saber cómo estaba la población, la salud de la población, ¿tá? Y por eso mismo también hay un concepto, una evolución en ese concepto que va allá de la vigilancia epidemiológica, de la vigilancia de las enfermedades, si se quiere, a una vigilancia en salud pública. Se está vigilando para anticiparse a los hechos, se está vigilando para mejorar la salud pública, se está vigilando no solo para tratar a los enfermos, sino también a la población que no está enferma, cuidarla. Y las fuentes más comunes en vigilancia, digamos, es
la notificación de casos, obviamente que eso tiene planillas rutinarias, etcétera, los registros permanentes que hacen de nacimientos, muertes, vacunación, los accidentes de tránsito, ¿sí? Todo este tipo de planillas y registros que se hacen comúnmente, y también en parte, digamos, por ahí los rumores, se toman como rumores, pero como para estar atento qué sucede en la gente, qué sucede en las personas. Los rumores, ¿qué estaba sucediendo en las villas, por ejemplo, con esto del COVID? ¿Tá? Empezaron que no tenían agua, qué sé yo, y bueno, uno empieza a prestar atención a esas cosas hasta que, digamos, la aparición de casos, esto hace que uno lo empiece a tratar de una manera diferente y más focalizada. Pero quizás las cosas surgió de rumores, de gente que se empezó a movilizar, y obviamente aparecieron las confirmaciones de los casos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el CES y el SINABE? El SINABE, perdón. ¿Sí? Fíjense que el sistema de estadísticas en salud realiza una recolección rutinaria, ¿sí?, de los datos con el objetivo de producir información para la toma de decisiones. Y el sistema de vigilancia epidemiológica realiza, digamos, esa notificación obligatoria de algunas enfermedades con el objetivo de detectar algún riesgo de salud de la población y así poder hacer intervenciones tanto de prevención como de control. ¿Ah? Y el sistema de vigilancia epidemiológica de VIH-Sida, que quizás este sistema en particular surgió porque obviamente hubo una época donde el SIDA era una pandemia, diría también, ¿sí? Entonces requería una vigilancia muy específica. Entonces, por eso mismo, digamos, el objetivo principal de este sistema era conocer la situación de la enfermedad en cuanto a cuántos casos hay, el estado, las características de las personas afectadas, digamos, con el fin de prevenir y seguir y controlar toda esa epidemia. Casi que les diría como lo que se va a hacer ahora con el coronavirus. Bien, y en un sistema de salud se registran datos para una variedad de objetivos, ¿sí? Por un lado, para el seguimiento de la evolución de los pacientes, por otro lado, para apoyar la comunicación de profesionales, para anticipar los problemas futuros, para informar medidas preventivas, brindar un registro legal, apoyar la investigación clínica, y para la recolección rutinaria de lo que es el sistema estadístico de salud, ¿sí? Muchos de los instrumentos de recolección de datos que se utilizan para estos son las entrevistas, la observación, la encuesta y obviamente, digamos, distintos formularios. Una cosa que siempre uno tiene que tener en cuenta cuando uno recaba información es la confiabilidad de esos datos y la validez. Tienen que ser válidos, exactos, relevantes, no tiene que haber información de sobra que no interese, que lo que hace es agrandar los datos, pero de forma no útil, ¿sí? Esto no es tan importante. Y una cosa sí que es importante, y después vamos a ver en otro tema más adelante, los sistemas de codificación y clasificación de los datos sobre problemas de salud. Por eso mismo, para cuando muchas personas o, digamos, muchos países, muchas provincias van a usar los mismos datos, se utilizan códigos de identificación consensuados, ¿sí? Se utilizan estándares para poder definir un problema de salud y que todas esas personas, todas esas regiones consideren el mismo problema de salud. Y para eso se los clasifica, por ejemplo, está el CIE-10, que es la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud, y el CEP-AP, que es la Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria específicamente, ¿sí? Bueno, una
una cosa importante en las fuentes de datos, en la adquisición de los datos, y fíjense el papel inclusive que en el sistema de estadísticas nacionales que afecta, digamos, o que surge desde el sistema de salud, que es la información de estadísticos de nacidos vivos. El que da que una persona nació o no es el acta de nacimiento que firma el médico. ¿Sí? Uno para inscribir un niño tiene que tener el acta de nacimiento de un médico. Por lo tanto, el sistema de salud es el que da origen a las estadísticas nacionales, ¿sí? Para que el registro civil registre, ¿sí?, que hay una persona más en sus estadísticas. Y lo mismo pasa con el informe estadístico de defunción. El que da como válido o inválido que una persona esté muerta o no, ¿sí?, es también el médico, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia del sistema de salud que afecta en las estadísticas nacionales también. Mariela, te vuelvo a interrumpir. Hay más. Sí, hay más chicos. Voy, ya habilito. Ahí tengo uno, ¿alguien más? Profe, hay preguntas en el chat también. Sí, bueno, ahí Belén me las lee, así lo vamos viendo. Igual, si vos querés, porque son preguntas más del trabajo práctico. Termino la clase. Exacto, yo le estaba por escribir por que eso, más vale termino y... Ajá. Y lo vamos charlando así entre todos y aclaramos las dudas y reflexionamos sobre el tema. Así termino un poquito la presentación y que ya termina. Entonces, otra cosa que me parecía importante destacar, digamos, y que desde el 2007 está lo que es el CISA, digamos, surgió el CISA, es todo un proyecto para tecnologizar, digamos, el sistema de información de salud que había en la República Argentina, donde, digamos, la idea fue ir de a poco, ir generando módulos y esos módulos ir integrándolos con el objetivo general, digamos, es crear una ficha única del ciudadano. ¿Sí? Que haya una ficha única que comunique a los distintos sistemas, no solo al de salud, sino que con esa ficha única se integre todo lo que es los datos de ANSET, los datos de PAMI, etcétera, digamos. Ese es el objetivo, que todos los sistemas se vayan integrando de a poco. Por eso, para poder registrar todos los sistemas de información en salud que hay a niveles locales, a niveles provinciales, que por ahí había mucha disparidad, ¿sí? Entonces se está tendiendo a unificar todo eso. Por eso hay muchos centros de salud donde se está trabajando, no sé si han escuchado el programa Sumar, ¿sí? El programa Nomimac de vacunación, y así sucesivamente distintos programas que están dentro del sistema de información, digamos, de salud nacional, que tienden a ir unificando toda esa información de salud. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Salud tenga bases para tomar decisiones correctas, ¿sí? Decisiones sobre datos concretos, datos fiables, datos confiables, datos válidos, ¿sí? Y así poder ir mejorando, obviamente, también en todo el sistema de salud. Entonces, ahí, como les mencionaba, otro objetivo, integrar de forma gradual los sistemas existentes, optimizar y simplificar el trabajo, ¿sí?, de registros de información, y aparte con el objetivo de poder acceder mejor a los datos. Cuando ustedes tengan que hacer un trabajo de investigación sobre datos concretos, fíjense que hoy por hoy uno puede disponer de cierta información, de ciertas estadísticas, desde las páginas del Ministerio de Salud, como los estuve direccionando, digamos, algunos casos. Antes quizás acceder a todo eso costaba muchísimo más, esa información no estaba disponible así, bajando un archivo de Excel y uno pudiendo hacer el análisis de la información que uno desee, ¿sí? Esto se va dando de a poco. Por eso mismo, como yo les decía, la ficha única del ciudadano tiene también a integrar otros organismos del Estado,
¿sí? Y obviamente, como se está haciendo en Europa con la tarjeta sanitaria que permite poder transitar por la Unión Europea, uno no deja de tener como objetivo a largo plazo, ¿sí?, abordar una construcción de registros regionales para que, digamos, pueda existir información de salud única. Fíjense que nosotros tenemos mucho, se atiende a mucha gente de países limítrofes, que también sería importante que uno pueda llevar un registro de todas esas atenciones correctamente para también tomar decisiones políticas de recursos para poder mejorar la salud pública de todos. Bien, y otra cosita también que quería destacar en esto de los aportes que hace la tecnología en los sistemas de información de salud, digamos, no solo en el sistema de información de salud argentino, sino en el resto del mundo, es también los sistemas georreferenciales, digamos, que permiten, fíjense que John Snow en la época de cólera se lo conoce o se lo conoció, digamos, como el padre de la epidemiología, porque él lo que hizo fue graficar los casos que había de cólera en un mapita. Entonces, al visualizar en un mapita, pudo darse cuenta o identificar que, digamos, el cólera no se transmitía por el aire, sino se estaba transmitiendo por el agua, porque por la gente que se enfermaba estaba cerca de determinado pozo de agua contaminado, ¿tá? Entonces, esos sistemas de georreferenciación, que Snow lo hizo en un mapita manual, ¿sí? Hoy por hoy toda la tecnología nos aporta un montón de sistemas de georreferenciación que permiten sacar conclusiones mucho mayores y de una manera mucho más fácil. Cuando uno ve los casos identificados en un mapita, ya puede sacar conclusiones de en qué lugar, en qué ciudad están más, se pueden visualizar más casos, en qué zona, ¿sí? Entonces también todas estas tecnologías aportan que los sistemas de información mejoren y nos den mejor información para tomar decisiones. Por otro lado, inclusive en el CISA hay una parte que está en habilitación, que es el GeoCISA, que seguramente va a tener que ver con esto de la georreferenciación de diferentes tipos de información, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a las preguntas. A ver, chicos, que quieran consultar. Hola. O vos, Belén, si me querés leer en el... Sí, igual ahí se estuvieron. Yo respondí a una de las chicas que era por el tema de la... de lo de los archivos a subir o de la carpeta del Drive, que no sé si vos querés volverlo a aclarar. Repetirlo. Ahí. Sí, porque algunos que se estuvieron conectando más tarde. Bien. Con respecto a las conclusiones que preguntaron hoy, las conclusiones pueden ir en un solo archivo, o sea, los tres integrantes colocar las conclusiones, o, digamos, hacer 3 archivos diferentes donde cada integrante pone su conclusión. Para subir al campus descargan toda la carpeta y sube esa carpeta de forma individual, digamos, cada uno de forma individual. Exacto. Y después había preguntado una de las chicas, pero ya su otra compañera le respondió bien. Espérame que encuentre la pregunta. En el punto 9 del trabajo, ¿dónde puedo consultar los establecimientos de Concepción del Uruguay? Ah, bien. A ver, ¿ya le contestaron eso o quieren que los vean? Pero por ahí si vos querés mostrarle dónde buscarlo, si vos lo tenés. ¿Vieron de que hay, creo que sí que lo tenía para que entre a internet? Hoy vamos pasando. Acá. No era esta precisamente, pero está más o menos acá en esta zona. Fíjense en el refes, creo que estaba. Ajá, exacto. Esperen que si lo tengo acá. Ya voy entrando. Ay, creo que cerré el CISA, bueno. ¿Y tuvieron dificultades con el trabajo de archivo CSV? ¿El separado por comas? Hola. Ah, para que no compartí. Ajá, justo también preguntaron eso. Dice, sobrepasaron archivos de CSV a Excel haciéndolo del video después no deja establecer un gráfico.
No entendí muy bien, por ahí Agustín, no sé si... A ver, no lo pueden guardar, o sea, al guardarlo como Excel no les deja hacer un gráfico. ¿Esa es la duda? Bueno, ahora... sí, Agustín Soto lo preguntó por ahí si querés hablarlo. Ahora ya a mí me queda el gráfico desproporcionado. Desproporcionado. Bueno, ahora vamos a ver, esperen que les voy a mostrar lo de, vamos primero el CISA. Entonces, ahí en el CISA, si ustedes van a la parte de que contiene, acá en qué contiene el CISA están todos los registros operativos, que en una de las preguntas del trabajo también tienen que ver, digamos, los diferentes registros de información que hay. ¿Sí? Fíjense que ahí acá yo les decía el NOMIVAC, que es el Registro Federal de Vacunación, que es donde hoy por hoy todos los centros de salud están registrando la vacunación. Por lo tanto, inclusive si nos vamos con nuestro carnecito, ahí aparece cuando nos vacunamos y todo eso. Así van registrando los diferentes centros de salud los datos. Obviamente que como todo sistema de información, digamos, refiere de la manera en que se cargan los datos. Por eso, inclusive, en los centros de salud, por ejemplo, en el programa SUMAR, lo que se hace es, de acuerdo a la cantidad de registros que hace el sistema, el centro de salud, cómo viene trabajando, en el registro de datos, ¿sí? Que estén bien cargados, que lo hagan bien, a los centros de salud, a medida que cargan bien los datos, después se les da algún tipo de recursos, ¿sí? Para que incentivar al registro de la información, porque de última después es beneficio para todos, digamos, cuando nos acostumbramos. Ahí podían acceder desde ahí, digamos, desde el REFES, ¿sí? CISA, que contiene el REFES, y podíamos ir a la opción que dice búsqueda rápido de establecimientos de salud. ¿Tá? Entonces, en este lugar podemos acceder a los establecimientos de salud aplicando filtros, desde el nombre, si queremos ver uno en particular, o si fuese por localidad, digamos, localidad, pueden poner contiene Uruguay. Uruguay. Buscar. Y ahí nos deben aparecer, digamos, los distintos centros de salud y en todo caso, si por las dudas les da de otras localidades, al filtrar, al descargar, ustedes tienen de otras localidades, lo que pueden hacer es filtrar, ¿sí? Y, digamos, le va a mostrar solo los de Concepción del Uruguay. Con esta opción que tienen acá lo pueden descargar. Y el gráfico desproporcionado, pero si sale desproporcionado se podría arreglar con respecto a lo que me preguntaba el otro chico, Soto, ¿sí? Digamos, eso, el tipo de gráfico en Excel lo pueden trabajar. No sé precisamente sobre qué estadísticas, porque también hay otra cosa, depende el dato que nos muestra, nos queda desproporcionado el gráfico por lo que queremos graficar, ¿sí? En ese caso, inclusive, ustedes pueden decidir graficar determinada parte. A esa información que ustedes descargan, no sé si sería accidentes. Quieren saber de una localidad en particular los accidentes, cantidad de accidentes, o cantidad digamos, en un determinado periodo, y solo graficar eso, también pueden hacerlo. Pero si queda desproporcionado solo porque los datos son desproporcionados, no pasa nada, digamos. Es parte de lo que uno va a graficar. No sé si quedó claro con eso. ¿Alguna otra pregunta? O no sé, Agustín Soto creo que es. Hola.
Para descargar en Refes lo hacemos en XLS. Lo pueden descargar en Refes en Excel directamente, digamos. La opción del CSV es como hay muchos reportes que solo se descargan en ese formato, lo que quería es que ustedes sepan que lo pueden modificar sin ningún problema, ¿tá? Porque después lo ideal obviamente es trabajarlo en Excel. Entonces, si hay algo que ustedes descargan en CSV, que sepan que simplemente con lo que vieron, o con texto en columnas, digamos, explicar fácilmente. ¿Alguna otra consulta? Como eran lecturas optativas, nadie las leyó. Por ahí eso les puede servir para la conclusión de los sistemas de información de salud, digamos, qué aporte hacen hoy por hoy. ¿No hay más dudas? Bueno, entonces, el miércoles va a haber disponible otro tipo de actividades y cualquier duda nos van consultando y nos van planteando, ¿sí? Recuerden que después todos estos conceptos van a entrar en la evaluación, digamos, en el parcial, para que los tengan en cuenta y los vayan trabajando y revisando. Bueno, así que nos vemos el lunes próximo, entiendo que a la misma hora. Chao, hasta luego. Chau, chau, nos vemos. Chao, Belén, nos vemos. Chao, Belén.